abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle otro aplauso a nuestro Señor Jesús. Así es que voy a dar continuidad a la enseñanza de hace unas semanas sobre cómo entender la Biblia. Diga conmigo: tengo que aprender a entender la Biblia. Entonces voy a retomar donde me quedé en la última. Lo que vimos la semana pasada, vimos que para entender la Biblia, solo lo menciono nada más así, tenemos que orar, pedirle a Jesús y dejar que Jesús nos abra el entendimiento, ¿sí? Los ojos del entendimiento. Sin eso no podremos entender la Biblia. Número 2, el recibir y tener y asegurarnos de tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados. Todos ustedes saben eso y han hecho esa oración. Y luego, número 3, es importantísimo para entender la palabra de Dios tener oídos para Él, ¿sí? Oír la voz del Señor, conocer su voz, para entonces poder recibir dirección divina y poder seguirlo. Nadie puede seguir a Jesús si no oye y conoce su voz, porque Él mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos? Nadie puede seguir a Jesús si no tiene oído para Él. Y número 4, que fue en lo que mencioné algunas cosas, que es sumamente importante. Todo es importante, pero número 4 es tener comunión con el Espíritu Santo. Eso es algo que a veces se descuida, se olvida que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es muy clara, que tenemos que tener la plenitud, por decirlo así, una relación con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero la palabra comunión es tener una relación, no es orar, ¿sí? Es tener una relación con el Espíritu Santo. Póngame la cita ahí para recordarla. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice acá: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y, diga conmigo, vea qué importante esto, la comunión del Espíritu Santo sea ¿con quiénes? Con todos ustedes. Esto es algo esencial, imprescindible para todos nosotros los cristianos, ¿sí? Asegurarnos de tener la abundancia de la gracia del Señor. Vea que aquí está el Señor Jesucristo, está Dios el Padre y está el Espíritu Santo. Está la Trinidad acá, ¿sí? Tener la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión. No olvidemos, es tan importante. Todo es importante, pero a veces creo que lo que más se descuida es esa comunión con el Espíritu Santo. Y como ya mencioné, no está hablando de orar, sino de tener una relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Una relación, una comunicación. Comunión es estar unidos en una misma visión, conversar, conocerse. No podemos conocernos ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo si no tenemos ese tipo de relación. Eso es lo que menos practican los cristianos. Y es por eso que hay poco conocimiento de Dios, poco conocimiento de Jesús y poco conocimiento del Espíritu Santo. Aunque predicamos de Él, ministramos en el nombre de Jesús, hacemos milagros, echamos fuera demonios, liberamos en el nombre de Jesús, pero le conocemos muy poco. Muy poco. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo es crucial. Ya hablé algunas cosas de ello en la enseñanza anterior de hace una semana, y hoy quiero enfocar cómo esta comunión con el Espíritu Santo es muy importante para que nosotros podamos aprender a estudiar nuestra Biblia de manera de poder entenderla. Y ese fue el tema que pusimos para hoy: cómo estudiar la Biblia para entenderla. Porque hay que aprender. Diga conmigo: tengo que aprender. Sí, tenemos que aprender. Hay muchas cosas que hay que aprender, no darlas por hecho. Hay que aprender cómo estudiar la Biblia para entenderla. Así es que
voy a poner unas premisas para luego darles 3 tips, si le podemos llamar así, o 3 principios espirituales que espero que usted se los lleve en su espíritu y los empiece a practicar a partir de hoy, mis hermanos, y créame que va a marcar un antes y un después en su relación con el Espíritu Santo, con Jesús y con Dios nuestro Padre, a través de aprender a estudiar la Biblia y entenderla. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera premisa, que creo que la mencioné también hace una semana, es tener convicción que la Biblia, o sea, nuestra Biblia, no es un libro cualquiera. No es un libro de literatura. No es un libro de historias. La Biblia es un libro espiritual, a diferencia de todos los demás libros. La Biblia es un libro espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, a diferencia de cualquier otro libro, en la Biblia el Espíritu de Dios reposa sobre la palabra y la inspira. ¿Sí? Mire, eso es lo poderoso, eso es lo que hace a la Biblia un libro sumamente poderoso, porque es palabra de Dios. El Espíritu de Dios reposa sobre la palabra. ¿Quién es la palabra viva? Cristo Jesús. Y se recuerdan que cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan el Bautista, eso lo menciona en Mateo capítulo 3 versículos 16, 17, dice que cuando Jesús salió del agua, ¿sí? Mire, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como paloma. No era una paloma, como, o sea, en su naturaleza, y reposó sobre Jesús. Siempre la palabra y el Espíritu siempre están juntos. Siempre. Para que haya vida tiene que estar unida la palabra con el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Estamos. Hubo una demostración ahí. Bueno, aquí está en pantalla. Así dice: subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos a Jesús, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Diga conmigo: sobre él. Estaba en él, pero en este momento venía sobre él, sobre Jesús, porque él vino a cumplir toda justicia. Jesús no tenía necesidad de esto. Recuerden que Jesús es 100% Dios, 100% es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Estamos. La humanidad de Jesús recibió esto. Él no tenía necesidad de eso, pero él le dijo a Juan el Bautista, incluso, porque cuando Juan se estaba negando a bautizarlo, y Jesús le dijo: mira, es necesario que cumplamos esto. Yo tengo que hacer esto. ¿Y por qué tenía que hacerlo Jesús? ¿Porque tenía necesidad? No, porque él estaba tomando nuestro lugar. Estamos. Y vino el Espíritu sobre él, dice, y luego en el siguiente versículo dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Debemos de anhelar oír esa voz y que el Padre nos diga eso. Amén. Muy bien. Entonces el Espíritu y la palabra siempre van juntos. Es por eso que la Biblia, mis hermanos, es un libro poderoso, porque el Espíritu de Dios reposa sobre la palabra. Reposa sobre la palabra y la inspira. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Recordamos esto? Claramente dice: toda. ¿Y qué es toda? Toda la escritura, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ahora, cuando habla de ser inspirada por Dios, es por el soplo del Espíritu Santo. Es inspirada por Dios y útil, y usted sabe que es para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el cristiano, el Hijo, los redimidos por la sangre de Cristo, sean perfectos, completos, maduros, de limpio corazón, enteramente preparados, capacitados para toda buena obra. ¿Qué significa eso?
para hacer la voluntad de Dios en todo y por todo, porque una buena obra es cuando hacemos la voluntad de Dios en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Estamos? Todo lo que hacemos contrario a la voluntad de Dios, aunque sea bueno, aunque beneficie a alguien, ya lo hemos estudiado, es una obra muerta. Pero es que se bendijo a aquellos, sí, ellos salieron beneficiados, pero yo hice algo que Dios no me mandó a hacer. Por eso Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Sí, lo hicieron en el nombre de Jesús, pero no en la voluntad de Él. ¿Estamos? Y por eso Jesús les dice: yo no los conozco, ustedes nunca tuvieron una relación conmigo, ustedes no tuvieron comunión conmigo, ustedes usaron el poder, usaron la unción, usaron los dones a discreción, nunca me consultaron si era mi voluntad que hicieran esto o aquello, que profetizaran o que liberaran a aquella persona, qué sé yo. Y Jesús es nuestro ejemplo. Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad. Y Él tenía poder para hacer cualquier cosa. ¿Usted lo cree? Jesús podía hacer cualquier cosa, pero Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Es por eso que en unas ocasiones sanó a todos y en otras ocasiones, aunque habían bastantes, solo sanó a uno, porque Él siempre se dejó guiar por el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, eso hay que tener convicción. La Biblia es un libro espiritual, y también hay que entender esto. Estoy diciendo esto como premisas antes de dar los 3 puntos que quiero darle para cómo estudiar la Biblia para entenderla. Hay que tomar en cuenta esto. Si el Espíritu Santo no inspira la palabra cuando la estudiamos, si el Espíritu Santo no la inspira, nuestra Biblia solo va a ser, o lo vamos a ver, como un libro de historia, allí sí, como parábolas, o como cartas. La carta del apóstol Pablo para esta iglesia, para la otra. Allí está la mayoría, lamentablemente. Como no saben qué hacer para que el Espíritu Santo inspire la palabra cuando la estudian o la leen, la Biblia solo se queda en algo, en un conocimiento teórico, algo que pasó, si es en el Antiguo Testamento, o como una carta. O cuando leen los evangelios, solo ven parábolas, y les sucede como les sucedía en aquel tiempo cuando Jesús predicaba. La gente escuchaba a Jesús predicar, Jesús les predicaba en parábolas, pero la mayoría no le entendía. ¿Y Jesús era porque Jesús era malo? No, es que hay condiciones para que la palabra sea avivada en nosotros. ¿Estamos? Jesús enseñó en parábolas. Si me ponen ahí, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 34-35, vean lo que dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y lea en voz alta lo que sigue. Y sin parábolas no les hablaba. Vea qué tremendo esto. Ese era el estilo de Jesús. Esa era la manera de predicar de Él, haciendo Él la voluntad del Padre. Esto es poderoso. Y si nos vamos a Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34, acá dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. ¿Cómo lo hacía Jesús? Con muchas parábolas como estas les hablaba, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Aunque a sus discípulos, o sea que Dios sí tiene sus grupos. Lea otra vez este versículo. Dice: mire, sin parábolas, hablando de Jesús, sin parábolas no les hablaba a la multitud, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es por eso que vale la pena ser discípulo de Jesús. No todo el que es cristiano es discípulo de Jesús. Aún puedo ser un pastor o maestro que está enseñando y no ser un discípulo de Jesús, porque un discípulo es el que tiene la visión de ser perfeccionado. Un discípulo es el que está dispuesto a tomar su cruz y seguir a Jesús, porque Él dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo.
Un discípulo es el que está dispuesto a amar a Jesús por encima de cualquier criatura, porque Jesús dijo: el que no aborrece o ama menos a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y de ahí puso un nivel, el nivel más alto de discípulo. Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo esto está en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, Jesús enseñaba por parábolas. Aquí estamos hablando de los evangelios. Ahora, ¿qué sucede con el Antiguo Testamento, donde para muchos es chino? ¿Sí? Estudian su Biblia y no la entienden. No entienden, solo lo ven como historia. Algo que pasó, qué bonito. Sí, pues Noé, qué bonita el arca que hizo. Cómo Moisés abrió el mar rojo, qué impresionante, qué bonito. Pero hasta allí. Cómo danzaban los hermanos, ahí Salmo 150 con pandero y arpa, qué bonito. Pero eso fue para aquel tiempo. Es que solo así lo logran ver, porque la palabra no es inspirada para ellos. Entonces, mis hermanos, porque el antiguo pacto, mire, el Antiguo Testamento, como se le quiere llamar, vea cómo está escrito. Si me acompaña a Oseas capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice en Oseas 12:9: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. ¿Qué más? Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y lea en voz alta lo que sigue: y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Sabe por qué la mayoría no entienden Isaías, Jeremías, Ageo? Porque son parábolas. ¿Sabe por qué muchos, y principalmente el pueblo de Israel, israelitas, no pueden ver a Jesús en el antiguo pacto, en la Torá? ¿Sabe por qué? Porque está en parábolas. ¿Lo dice o no lo dice? Por medio de los profetas. ¿Qué profetas? Pues los profetas mayores y menores, como se le llama. Usé parábolas. Y luego también en Ezequiel capítulo 24 versículo 3: y habla por parábola a la casa rebelde. ¿Cómo se llama? Ezequiel. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor: pon una olla, ponla y echa también ella agua. Ya, esto no es para nosotros, esto no nos enseña nada, esa locura que hizo Ezequiel. Si no la entendemos, porque habló en parábola. Entonces, cuando no la entendemos, ¿qué hace? ¿Cuál es la tendencia? Pasar las hojas, pasar las hojas. No, mejor vámonos donde dice: hasta me gusta, esta promesa es para mí. Y quitamos todo esto porque no lo entendemos. Eso es un problema que todos tenemos, porque muchos ni siquiera se han percatado, o se habían percatado, porque ahora ya se percató usted de que está en parábola. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Mis hermanos, y por último, como premisa, que lo voy a mencionar después, debemos saber, diga conmigo, tengo que saber. Tenemos que saber que cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos, cuando estudiamos nuestra Biblia, Dios nos está hablando. Lo voy a repetir. Ahora lo voy a poner a decir, voy a empezar del final. Dios nos habla cuando estudiamos nuestra Biblia. Es palabra de Dios. Y tenemos que aprender a oír a Dios al estudiar la Biblia. Amén. Muy bien, ahora sí. ¿Cómo estudiarla entonces para entenderla? Porque está en parábola. El principio número 1. O sea, hay varios, pero yo le voy a dar tres cruciales, tres muy importantes. El principio número 1 es, y todos son importantes, para poder entender la Biblia, para que el Espíritu Santo la pueda inspirar para mí cuando abro mi Biblia y la voy a estudiar, mis hermanos, para que yo pueda tener revelación de la palabra, revelación de lo que Dios está enseñando a través de esas parábolas.
tengo que tener un espíritu libre de opresión, un corazón liberado, un espíritu, mi espíritu liberado. ¿Liberado de qué? Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Léalo en voz alta conmigo. ¿Estamos? Dice: desechando pues, ¿cuánta? Toda malicia. ¿Cuánto engaño? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, murmuración, quejas, hablar mal. Dice: desechando pues todas estas cosas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcan para salvación. Entonces, mis hermanos, para que yo pueda tener ese deseo que Dios quiere ver en mí de su palabra, que no la quiero estudiar, no quiero solo estudiarla por saber algo, por curiosidad, sino porque de verdad yo quiero esa palabra viva que me transforme, que me haga crecer en salvación. ¿Qué es crecer en salvación? Es crecer en liberación, en sanidad de mi espíritu, de mi alma, de todo mi ser, para ser restaurado a la imagen de Dios, para que yo pueda tener ese deseo. Y cuando el Espíritu Santo ve ese deseo en mi corazón, Él se posa sobre la palabra y la inspira para mí. Pero para ello me pide una condición: tienes que desechar, tienes que liberarte. Y aquí menciona estas cosas en el versículo anterior: de la malicia, de esa tendencia a estar pensando siempre mal, del engaño. ¿Cuántos tipos de engaño hay? Por eso habla de todo engaño. Eso está en la Biblia. Tenemos que renunciar de la hipocresía. Lo peor es que tratamos de aparentarle a Dios lo que no somos. Y hasta usamos a veces palabras rimbombantes en esta maravillosa, poderosa noche de terminar o empezar el invierno, verano, no sé en qué estamos. Queremos apantallar a Dios. Señor, aquí vengo a tu presencia. Mira todo lo que he hecho, cómo me he esforzado, Señor, por servirte. Queremos impactar a Dios. Si Él ve las intenciones de nuestro corazón. Entonces, mire, para que usted, cuando estudie su Biblia, usted pueda entenderla, sea palabra viva, para que el espíritu y la vida de la palabra de Dios, porque eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo inspira la palabra. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre la palabra y la inspira, ¿sabe qué sucede? El espíritu y la vida de la palabra penetra en mi espíritu y me libera, me sana y me libra de toda ruina, porque escrito está: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuándo sucede eso? Cuando dejo que el espíritu y la vida de la palabra penetre en mi espíritu. No se quede solo en mi intelecto humano, en mi mente, no, que llegue a mi espíritu, a la mente de mi espíritu, que venga a despertar mi espíritu. ¿Y cómo se empieza a despertar mi espíritu? Cuando empiezo a pedirle al Señor, a ser honesto. Señor, la realidad es que tengo envidia de esto, tengo celos de esto, Señor. La realidad es que soy un aparentador, Señor, porque me da vergüenza que conozcan la realidad de lo que soy. Y confesar nuestro pecado y renunciar a estas cosas, Señor, porque ahí dice desechando, es renunciar. Señor, yo renuncio, yo desecho de mi corazón toda malicia, todo engaño, todas las envidias, todos los celos amargos, las detracciones, todo enojo, odio. ¿Y para qué tengo que hacer esto? Para descargar mi espíritu de todo eso. Porque el único que puede entender la palabra es mi espíritu. Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Está claro esto? Y por el otro lado, aprendamos
que para estudiar la Biblia o estudiar la Biblia es algo serio. Es un privilegio que Dios nos da. Es un libro espiritual. Por lo tanto, tengo que tener la misma actitud que cuando oro. ¿Sabe usted que para orar también Dios nos pide condición? Acompáñeme a Marcos capítulo 11, versículo 26. Y cuando estén orando, ¿cuántos oran? ¿Cuántos oran? ¿Sabe por qué no hay poder en la oración? Porque no le hacemos caso a esta advertencia de Jesús. Y tampoco se nos ocurre que también esto opera para cuando estudiamos la Biblia. Dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Pero dice cuando estén orando. O sea, no te atrevas a orar y estar orando con esa falta de perdón en tu corazón, con un espíritu lleno de rencor, rencoroso, con deseos de venganza, con deseos de mal. No va a funcionar la oración. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo Jesús dijo: porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Y si el Padre no me perdona, no hay sangre que me esté cubriendo y lavando. Entonces, para orar, Dios demanda de mí que tenga un corazón liberado del odio, del rencor, de resentimientos, que por lo menos confiese lo que tengo y renuncie a eso. Pues les tengo noticias. Es lo mismo que dice en Primera de Pedro. Yo lo pondría de esta manera: cuando estudies tu Biblia, perdona al que te hizo daño. Porque un espíritu mi espíritu cargado de rencor, de odio, de resentimiento, de rechazo, de malicia, no puede oír la voz de Dios. No estudiemos nuestra Biblia sin haber preparado nuestro espíritu, nuestro corazón para oír a Dios. Porque cuando estudio la Biblia, Dios me habla. Con un espíritu oprimido con todas estas cosas, con un espíritu afanado, no voy a tener paz para estudiar mi Biblia. Mi espíritu va a estar agitado, mi corazón va a estar agitado. No voy a poder oír la voz de Dios en cada una de estas palabras que están en la Biblia. Cuando mi espíritu está cargado con falta de perdón, con odio, con malicia, con envidias, no voy a poder leer con tranquilidad, estudiar con tranquilidad la palabra, con calma, detenidamente. La Biblia no se puede estudiar a prisa. No se puede con carreras. No se puede con prisa, solo tengo 10 minutos. No se puede, no funciona. Tu espíritu agitado no va a oír la voz de Dios. Y cuando mi espíritu está cargado, oprimido, porque el rencor, el resentimiento, el rechazo, mire, la malicia, la hipocresía, el engaño, la envidia, los celos oprimen nuestro espíritu, lo atrapan, lo tienen atado. Por eso es que hay que ayunar para liberar al que está oprimido, quebrantado en nosotros, nuestro espíritu, con todo ese peso del odio, del rencor, del resentimiento. Y cuando mi espíritu está oprimido de esa manera, no hay hambre, no hay deseo, no hay hambre del pan de vida. Porque estoy lleno de esas tinieblas de odio. Y esas tinieblas de odio traen ceguera. Y de acuerdo a Primera de Juan dice: el que odia, el que no perdona, está ciego. Tinieblas han cegado sus ojos y no sabe a dónde va. No tiene oído, no puede estudiar su Biblia así. La va a estudiar, sí, pero la va a ver como un libro de historia, como cualquier libro de literatura, como cualquier carta.
y como una parábola, nada más. No como palabra viva, no como palabra inspirada que me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye en justicia. Eso es el número uno. El liberar mi espíritu. Diga conmigo, tengo que liberar mi espíritu, mi corazón de toda opresión para estudiar y entender la Biblia. Número dos, para estudiar y entender la Biblia, tengo que disponer toda mi atención cuando estoy estudiando. Tengo que asegurarme de no tener distractores. Tengo que asegurarme de estar tranquilo, que nadie me interrumpa, ninguna criatura espiritual y mejor si ninguna criatura natural también. Tengo que tener mi atención. ¿Por qué? Porque Dios me habla cuando estudio la Biblia. Miren, mis hermanos, esto es crucial. Esto es crucial. Es por eso que cuando se recuerdan cuando fue la restauración del templo en el tiempo de Esdras y de Nehemías, ¿por qué cuando ellos leyeron, cuando Esdras el escriba leyó la ley, mis hermanos, mire, la leyeron desde el amanecer hasta el mediodía, la gente ahí parada oyendo la palabra que estaba, la ley que Esdras estaba leyendo, pero el espíritu y la vida de esa palabra, de la ley, estaba penetrando en sus corazones, que ellos estaban llorando. ¿Pero por qué? ¿Por qué la palabra de Dios estaba teniendo ese efecto en el corazón, en el ser del pueblo de Dios que estaba escuchando la palabra? Bueno, veamos cuál era la actitud que ellos tenían. Acompáñenme a Nehemías capítulo 8, versículo 3 primero. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hay quienes, por no tener esto, una hora y se aburren. Ya se pasó el pastor, dijo que 40 minutos y lleva una hora. Dice, mire, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y lea en voz alta lo que sigue. Y los oídos, ¿de cuánto? De todo el pueblo estaban atentos. Diga conmigo, atentos. Esa palabra atento, entre otras cosas, ¿sabe qué significa? Lo puede corroborar en la concordancia de Strong. Significa estar con tal atención que estoy en reposo. No estoy agitado, estoy tranquilo, descansado, con todos mis sentidos puestos en la palabra. Y vea qué poderoso, dice, todo el pueblo, los oídos de todo el pueblo estaban atentos, no estaban distraídos. Miren, allí no se daba que ellos estaban ahí físicamente, pero su mente y su corazón estaban en otras cosas. No, ellos estaban atentos. Y en el versículo 8, esto es poderoso, diga conmigo, esto es poderoso. Es que, miren, mis hermanos, le estoy dando los secretos para entender la Biblia y tener revelación. Dice, vea, en ese mismo momento que estaban ellos allí, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué tremendo. Mire, dice, ponían el sentido. Esta palabra sentido acá es inteligencia. Ponían toda, mire, tenían inteligencia, ponían todo para entender. Y la palabra entender, ¿sabe qué significa? Separar mentalmente, prestar atención. Es por eso que cuando ya vaya usted a su casa y va a leer esto que sucedió allí, usted va a ver que el pueblo lloraba.
oyendo la palabra penetraba al espíritu de ellos, y la palabra los quebrantaba. Tanto que un momento les tuvieron que decir, Esdras les dijeron: bien, pero no se pongan tristes, son buenas noticias. Pero ellos estaban quebrantados. ¿Por qué estaban quebrantados? Porque los estaban manipulando, porque estaban manipulando emocionalmente al pueblo. No, era porque ellos tenían su sentido, su atención en la palabra que estaban oyendo. Dios demanda mi atención para estudiar la Biblia. Diga conmigo: Dios demanda mi atención para estudiar la Biblia. Es por eso que en Isaías 55 versículo 2: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Diga conmigo: oír atentamente, y coman del bien. O sea, está hablando de comer la palabra, no está hablando de algo natural, ¿sí? Oíd atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué poderoso. Pero para que yo pueda comer del bien del espíritu y la vida de la palabra, y mi alma se sacie con grosura, Dios demanda que yo oiga atentamente. Y las dos palabras, oídme y atentamente, es la palabra hebrea shamá, que significa oír con actitud de obedecer. Estudio mi Biblia con la actitud de ponerla por obra. Yo necesito conocer, Señor, cómo quieres que viva, cómo quieres que sea, qué quieres que haga, con una actitud de obedecer, no solo de saber, no porque tenga que predicar un mensaje o porque tenga un grupo de discipulado. No, es que yo necesito vivir conforme a tu palabra, Señor mío, Dios mío, conforme a tu voluntad. ¿Y por qué? Porque quiero ser como Jesús, darle contentamiento a tu corazón. Entonces, mis hermanos, y cuando lo hago de esta manera, es cuando viene la fe. Porque la fe viene por el oír, y oír la palabra. Dos veces oír. Aquí es oír atentamente. Las dos hablan de oír con todos mis oídos, con el oído totalmente abierto, los oídos de mi espíritu. Porque yo puedo estar oyendo, y alguien aquí o en línea puede estarme oyendo en este momento con sus oídos físicos, pero sus oídos espirituales pueden estar cerrados, o oyendo la voz de la carne o del diablo. Amén. Aquí es oír con todo. Diga conmigo: oír con todo. Esto es poderoso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando yo oigo atentamente, es cuando entonces tengo la experiencia de que Dios me habla al estudiar la Biblia. ¿Está escuchando? Cuando oigo atentamente, con todo, en calma, en paz, con mi espíritu liberado, entonces tengo la experiencia que estoy estudiando, pero el Señor hablándome, el Señor explicándome las parábolas. Mire, quitando la arena, encontrando la roca. Cuando estudio la Biblia, veo a Cristo en la palabra. Pero cuando voy llenando estos requisitos, ¿estamos? Y cuando lo hago de esta manera, con mi espíritu liberado, sí, en calma, detenidamente, con toda mi atención en lo que estoy estudiando, mire, dejando a un lado todas las cosas, entonces tengo comunión con el Espíritu Santo, porque Él me enseña, porque Él es el que me enseña, Él es quien me guía toda la verdad. Estoy estudiando, Él me explica y luego me dice: ahora vete a tal libro, a tal capítulo, a tal versículo, y usted se va
y todo encaja. Esto es poderoso. Usted se emociona y el Espíritu Santo le empieza a hablar, le empieza a explicar, y luego le dice: ahora vete a Génesis y mira esto. Cuando usted siente, pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, y usted en comunión con el Espíritu Santo. Usted no sale igual de allí. La palabra usted se la lleva en su espíritu, y cuando usted le toca compartir algo, esa palabra fluye desde adentro, no de aquí, no de nuestra mente humana, no del intelecto humano. Es por eso que dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, no en la mente, en nuestro espíritu. Allí tiene que abundar la palabra. ¿Está claro? Y experimento tener comunión con el Espíritu Santo. Y tercero y último, a ver, ¿cuál fue el primero? Tener un espíritu, un corazón liberado, libre. ¿Sí? Todos tenemos problema con eso, pero ya sabemos qué hacer. En otras palabras, ore antes de estudiar la Biblia. Y entre más la estudie, mejor va a orar usted, porque va a orar la palabra. Va a estar alineado al lenguaje del Espíritu Santo, a las palabras del Espíritu. Va a haber una conexión entre lo que oro y lo que el Espíritu Santo habla. Número 2, vimos el primero. Número 2, estudiar con atención, oír atentamente. Pero alguien dirá: pero mire, yo en mi casa no tengo tiempo, siempre hay bulla. ¿Será que a las 2 de la mañana hay bulla en tu casa? ¿Te puedes ir a meter aunque sea al baño? Tal vez el que va a hacer bulla eres tú, y nadie te va a molestar allí a esa hora. Pero ¿a qué horas voy a dormir? Bueno, depende cuáles son tus prioridades, depende cuánto quieres de Dios. Porque muchas veces el Espíritu nos habla y no le oímos, porque nuestro espíritu está cargado, y el Espíritu Santo diciéndote: despiértate tú que duermes, levántate, porque Cristo te quiere alumbrar, te quiere dar revelación. Pero el número 3 es estudiar la Biblia con constancia, de manera repetida. Diga conmigo: con constancia, repetidamente. Josué capítulo 1 versículo 8. Estamos aprendiendo cosas elementales. Yo sé que son elementales, pero también sé que algunos no le habían prestado atención a esto, y es por eso que estudian, leen la Biblia, la leen todos los años, y se quedan como los escribas y los fariseos. Sigue a experimentar cambios, solo parábolas, solo historia, como cualquier libro. Miren, mis hermanos, antes de leer este otro, de la constancia, me viene a la mente algo. Cualquier otro libro tú lo puedes leer con tu espíritu cargado. ¿Cuánto leen un libro y les emociona, pero con su corazón lleno de rencor, lleno de resentimiento, molestos? Y leen cualquier libro. Pero la Biblia no se puede leer de esa manera, no se puede estudiar así. La Biblia es un libro único que hay que leerlo constantemente, estudiarlo constantemente. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y leamos en voz alta lo que sigue: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué camino? Entonces harás prosperar tu camino de regreso a casa, y todo te saldrá bien. Irás de gloria en gloria, siendo transformados a la misma imagen de Dios. 2 Corintios 3:18. Y para terminar, Santiago 1:25. Estamos hablando de espíritu liberado, de poner atención, toda mi atención.
Y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Qué poderoso, ¿no? La de la libertad, o sea, la ley, la palabra que nos libera, y persevera en ella. No es cada domingo, no es un día sí, un día no. ¿Cuántos han llevado el diplomado en crecimiento espiritual? ¿Se recuerda? Hay que aprender a comer la palabra todos los días. Y dice: el que mira en la perfecta, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, porque tiene toda su atención, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. 3 cosas que usted y yo tenemos que practicar para estudiar la Biblia y entenderla. Yo le doy gracias a Dios a todo esto. ¿Sabe por qué? Porque en una parte me dice que tengo que ir a un seminario para ser entendido en la palabra, para ser conocedor, sabio y entendido en la palabra. Entendido en la palabra. Sino que son 3 cosas que hay que practicar. Se requiere disciplina. Sin disciplina no se llega a nada bueno. Sin disciplina no se alcanza el éxito. Entonces, número 1, ¿qué tengo que hacer? Para estudiar mi Biblia, número 1, ¿qué tengo que hacer? Diga conmigo: liberar mi espíritu, mi corazón, de toda carga. Número 2, ¿qué tengo que hacer? Oír atentamente, porque sé que Dios me está hablando. Quiero oír su voz detrás, saliendo de esa palabra escrita, para que no sea letra, sino sea espíritu y sea vida en mí. Y número 3, constantes, perseverando todos los días. Como en una ocasión le dije a un hermano: ¿qué hago para tener yo la disciplina de poder estudiar la palabra todos los días? Pues sencillo, porque no te propones que si no estudias tu Biblia, tampoco comas el alimento natural. Y le funcionó. Tengo hambre, siempre tengo que comer la palabra, porque dije que no comía esto si no le daba prioridad a esto. Creo que a muchos nos caería bien esa prueba. Entonces, mis hermanos, Padre bendito, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Padre, gracias porque hoy sabemos que tu palabra está en parábolas, pero que tú le declaras todo a tus discípulos. Nosotros necesitamos tomar la decisión de ser discípulos, de atender el supremo llamado que nos haces, Padre, en Cristo Jesús. Padre celestial, queremos entender tu palabra, queremos tener revelación de tu palabra, queremos que nuestra vida sea cambiada, transformada, nuestro carácter. Queremos ser restaurados a tu imagen y semejanza. Queremos ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán, Padre eterno. Padre celestial, te suplicamos, enséñanos y ayúdanos más y más a liberar nuestro corazón, a liberar nuestro espíritu de toda carga, de toda opresión, de todo lo que estorba a mi espíritu, Padre, que te escuche, que te oiga. Enséñame, Señor mío, Dios mío, a tener reverencia a tu palabra, a oír con atención. No solo oír, sino oír atentamente tu palabra, Señor nuestro, Padre nuestro. Señor, yo solamente he estado oyendo tu palabra, pero no la he estado oyendo con atención, atentamente. No he tenido reverencia a tu palabra. Perdóname por esa falta de reverencia a tu palabra.
Perdóname, Señor, porque a veces le doy más importancia a la voz de las criaturas que a tu voz, que a tu palabra, Señor nuestro. Perdóname, Señor. Yo decido hoy respetar tu palabra, ser reverente a tu palabra, como fue el pueblo de Israel, como está descrito en Nehemías, que todo el pueblo puso todo su sentido, oyó atentamente, y entonces el espíritu y la vida de tu palabra penetró a lo más profundo del corazón de ellos. Y enséñanos, ayúdanos a ser perseverantes en estudiar tu palabra, en comer de tu palabra, comer del bien, para que nuestra alma sea saciada, sea sanada, sea prosperada, Padre. Todos necesitamos, Padre, que nuestra alma sea prosperada, porque escrito está: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, ahora entendemos que tenemos que ser perseverantes en estudiar, en comer tu palabra de esta manera como tú lo demandas. Y experimentaremos sanidad para nuestra alma, realización para nuestra alma, satisfacción para nuestra alma, porque lo único que satisface verdaderamente nuestro espíritu y nuestra alma eres tú, Señor, la palabra viva. Gracias, Cristo Jesús. Dile conmigo: mi espíritu, despiértate. Mi espíritu, abre la puerta. Jesús está tocando a tu puerta. Mi alma, despiértate. Mi alma, levántate. Mi espíritu, levántate. Sé libre de toda opresión, de toda atadura, de toda carga. Yo desecho de mi corazón todo lo que el Padre, nuestro Padre eterno, no plantó en mí. Yo lo desecho de mi corazón. Renuncio ahora y desecho de mi corazón toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, celos, detracciones, odio, rechazo, amargura, falta de perdón. Todo esto lo desecho de mi corazón. Señor Jesús, toma todo esto, toma todo esto y dame más de tu corazón. Dígaselo otra vez: Señor Jesús, toma todo esto que oprime mi espíritu, todo esto que oprime mi alma, todo esto que turba mi alma. Tómalo, Jesús, y dame más de tu corazón. Y terminemos con esto. Dile: mi alma, no te turbes dentro de mí. Aún he de alabar, he de adorar, he de reverenciar, he de bendecir, he de exaltar el santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, se nombra en la tierra y se nombra en todo lugar: el nombre de Jesucristo, el Señor. Gracias, gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Amén y amén y amén.